La OTAN, ¿una nueva estrategia de operaciones? Hoy en la entrevista, el general de la OTAN, Hans-Lothar Domröse. General, cuando la OTAN se retire de Afganistán a finales de año, ¿podrá decirse que se ganó la guerra contra el terrorismo? Lo lamento, pero debo corregirle. La OTAN no se retirará en el 2014. En el 2014 terminará la misión de la ISAF. Pero la OTAN no se retirará. Su presencia continuará con el entrenamiento de las tropas afganas, una misión que durará todavía varios años. Hablamos de una década de transición, así que la fecha se extiende al menos hasta el 2025. En ningún caso se habla de 2014. Hablaremos sobre Afganistán después con más detalle. Ahora permítame comenzar nuestra entrevista con un breve repaso a su carrera. Fue soldado en 1973 en plena Guerra Fría. Entonces el ejército alemán era una fuerza armada que aprendía a disparar, pero que según la política de disuasión no debía disparar. ¿Cuáles fueron sus experiencias? Nunca supuso un problema para mí. Crecimos con la amenaza soviética. Nuestra misión era la defensa de Occidente. Alemania estaba dividida, Berlín estaba dividido. Todo aquello constituía un verdadero impacto. En 1968 la Unión Soviética invadió la República Checa. Todo eso nos marcó. Éramos jóvenes que acabábamos de salir del instituto y queríamos servir a Alemania. Estábamos preparados para defender a Alemania en el caso de que fuera necesario. En la segunda mitad de su carrera militar ayudó a transformar el ejército alemán en una fuerza de intervención. Entre otros puestos ocupó el de comandante del Eurocuerpo en Estrasburgo y el de jefe del Estado Mayor de la ISAF en Afganistán. ¿Cuál considera que fue el puesto más importante? Para mí, el momento más importante de mi carrera fue la intervención en Kosovo, cuando las tropas entraron en el país. Yo estaba en el tercer contingente en el 99 y en el 2000. Nuestra misión era ayudar al pueblo kosovar a construir su futuro. Aquello me marcó. Desde entonces, considero fundamental la tarea de formación. La formación es lo que más me satisface, porque se trata de ayudar a un pueblo que atravesó serias dificultades para construir un futuro mejor, de facilitar ese futuro. Desde hace poco usted ocupa como general de 4 estrellas un puesto en la llamada Allied Joint Force Command en Brunssum, Holanda. ¿En qué consiste exactamente su tarea? Básicamente tenemos 3 tareas. En la nueva estructura de la OTAN hay 5 mandos. SHAPE, el comando supremo, al que se subordinan otros 2, Nápoles y Brunssum, los comandos de operaciones que dirigen las intervenciones. Nosotros nos ocupamos de Afganistán, de llevar a buen puerto las misiones en curso y de preparar las nuevas misiones de entrenamiento. Somos además responsables de las tropas de intervención rápida, siempre en contacto con Nápoles. Podríamos decir que las tropas de intervención rápida son los bomberos de la OTAN. Nosotros somos responsables de su despliegue. Contamos con 13.000 soldados que, en caso de emergencia, podrían desplegarse con la aprobación de los países miembros. Además, tenemos una tarea que me agrada especialmente. Se trata de reunir a la llamada Familia del Norte, esto es, Noruega, Islandia, los estados bálticos y Polonia, y definir objetivos comunes. Hablemos de Afganistán. Hace unos días fallecieron 10 civiles en un ataque aéreo de la OTAN. ¿Cómo es posible que, a pesar de contar con una tecnología militar y de inteligencia moderna, no pueda evitarse la muerte de civiles? En primer lugar, eso es culpa de los insurgentes, como nosotros los denominamos. Los atacantes abren fuego desde zonas con población civil. Hay que tener en cuenta que se utiliza cada vez más a familias enteras como escudos humanos, familiares, civiles, no combatientes, y eso es, por supuesto, algo trágico. Debemos ponderar constantemente hasta qué punto podemos resistir estos ataques y a partir de qué momento debemos responder. Si por desgracia ese es el caso, estudiamos si pueden producirse víctimas civiles. Es algo terrible. Cada fallecido, cada muerte, es una muerte de más. Es algo que intentamos evitar y las cifras del año 2012 muestran, afortunadamente, un retroceso en el número de víctimas. El comandante John Allen se preocupó de que las fuerzas aéreas actuasen solamente si había un objetivo claro.
La de Afganistán es la primera guerra en la que se utilizan de manera sistemática drones, aviones no tripulados, no solo en tareas de reconocimiento, sino en misiones armadas. Como militar, ¿qué balance hace de su uso? Ante todo, es una tecnología que nos permite prescindir de los ataques de infantería. Desde este punto de vista, se trata de un avance. Ya no tenemos por qué poner en riesgo a nuestros soldados. Además, permiten ampliar el período de vigilancia hasta las 24 horas. También pueden utilizarse en la protección de costas para observar las funciones de carga y descarga de los petroleros o desplegarse en las fronteras para detectar a quienes las cruzan. En su ausencia, deberíamos ordenar la presencia física de oficiales. En último lugar, y llegado el caso, son de una enorme ayuda por la precisión de sus ataques. La precisión de estas armas es, sin embargo, objeto de crítica. En los Estados Unidos está actualmente en marcha una investigación y los críticos sostienen que el uso de drones es contraproducente, que provocan reacciones en contra de la población civil. Creo que aquí confunde usted la efectividad con los drones mismos. Por lo que a mí me consta, el debate en Estados Unidos gira principalmente en torno a si estos deben emplearse o no más allá de las fronteras de Afganistán, por ejemplo en Pakistán. No me pronunciaré al respecto porque no quisiera que se viera como una intromisión en la política estadounidense. Hablamos de un sistema de defensa que maximiza recursos de manera muy precisa. No olvide que cuando se despliegan soldados, estos también empuñan armas. Nuestro objetivo principal es garantizar la paz, y los drones son un medio de eficacia demostrada para ese fin. La retirada de las tropas está fechada para finales de 2014. Los soldados del ISAF abandonarán el país. ¿Quién formará entonces a las tropas afganas? Como sabrá, el debate en la OTAN sobre esta cuestión sigue abierto. Sabemos cuál es nuestro objetivo, la formación de esas tropas. Queremos escuelas militares donde se las forme en logística, ingeniería, exploración, telecomunicaciones. Queremos apoyar el sistema completo. No debemos olvidar que el ejército afgano es un ejército muy joven, que cuenta con unos 350.000 soldados, hombres y mujeres, y que comprende también a la policía. Estos 350.000 soldados necesitan todavía instrucción, saber cómo se ejecutan labores de logística e inteligencia, cómo planificar inteligentemente las operaciones, y esa es nuestra principal tarea hasta el 2015. ¿Cuánto personal precisará esta tarea? Esa sigue siendo la gran pregunta. Habrá oído con toda seguridad que el presidente estadounidense Barack Obama informó recientemente de la retirada de 34.000 soldados en el 2014. A partir de 2015, el número de fuerzas de esta misión será menor que el actual. Hablamos de la formación, pero ¿quién protegerá a esta misión? ¿No sería mejor mantener una fuerza de intervención rápida? Por supuesto. Creo que se lo debemos a nuestros soldados. Hemos de garantizar su protección. Aún hemos de decidir el destino de los instructores. En Kabul existen ya varios centros de formación, así que, con toda seguridad, la mayor parte de nuestros instructores trabajarán allí, también donde se encuentren estacionadas tropas de reserva, de modo que, de suceder un ataque, nuestros instructores puedan ser protegidos de inmediato. El número está aún por definir, pero podríamos adelantar que por cada instructor habrá entre 5 y 10 soldados en la periferia. Habrá soldados trabajando en todas las áreas. En Afganistán se producen constantemente ataques contra los soldados de la OTAN. Los atacantes eran afganos en uniformes de las tropas afganas. Como comandante, cuando recibe estos informes, ¿cuál es su reacción? Es algo terrible. Cada soldado que cae en la guerra durante una operación o en uno de los llamados insider attacks es demasiado. Lo lamentamos profundamente.
Cuando usted afirma que se producen constantemente, eso no es del todo exacto. Afortunadamente se trata cada vez más de casos aislados con una motivación criminal y de hombres a los que el rencor lleva a volver las armas contra nuestros soldados. Introducimos las protecciones correspondientes para que no vuelvan a repetirse estos descuidos. Desde que contamos con los llamados ángeles de la guarda, es algo que ocurre con menos frecuencia. En el pasado fuimos algo descuidados en este aspecto, pero hemos aprendido, si bien dolorosamente, la lección. En las entradas de las cocinas hay hoy soldados apostados para protegernos. Afganistán es una enorme operación militar. ¿En qué medida cambió a la OTAN? La OTAN cambió en la medida en que aprendimos a operar a una gran distancia. Mi cuartel general se encuentra a 7 horas de vuelo de la línea de frente. Aprendimos a llevar a cabo tareas de comunicación y aprovisionamiento a grandes distancias. Aprendimos que se pueden hacer muchas cosas con pequeñas unidades, pero sobre todo aprendimos algo que comenzamos a aprender en Kosovo y en Bosnia. Aprendimos que el ejército solo es un agente activo cuando queremos ayudar a crear un mundo mejor. ¿Cómo cree que se valorará en el futuro la campaña de Afganistán? ¿Qué se escribirá sobre ella en los libros de historia? ¿Las víctimas civiles y militares no fueron en vano? No puedo juzgar esta cuestión. Quisiera repetir una vez más que la muerte de cada soldado, de cada civil, es una muerte de más. Espero que pase a la historia que nosotros, que Occidente, que esta coalición compuesta por más de 50 naciones ofreció un futuro a este país que tanto sufrió. Pero no nos hacemos ninguna ilusión. Afganistán no será a corto plazo como la República Federal Alemana. Afganistán se encuentra entre los países más pobres del mundo. Recorrió un largo camino y aún le queda un largo camino por recorrer. Un camino que confiamos que se pueda seguir tomando tras las elecciones del año que viene. General Domröse, comandante en jefe de la Allied Joint Force en Brunssum, muchas gracias por atender las preguntas de la Deutsche Welle. A usted.